Chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Qué gusto poder intercambiar ideas. En esta oportunidad vamos a desarrollar la fonética. La fonética es la ciencia que estudia el sonido de carácter articulado. Es decir, cuando nosotros emitimos ese sonido articulado, ponemos en manifiesto una serie de órganos u elementos, como labios, dientes, lengua y entre otros elementos. E incluso la manera, pues, de expulsar el flujo del aire. Este esquema nos va a ayudar a entender y comprender en toda su proporción y toda su dimensión. Préstame atención. ¿Sabías que para poder producir ese sonido articulado, nosotros realizamos una serie de procesos, una serie de mecanismos? Veamos. Lo primero que tenemos que hacer es inhalar, es respirar. El flujo del aire se aloja en los pulmones, luego se introduce por los bronquios, posteriormente se traslada por la tráquea hasta llegar a las cuerdas vocales, la laringe. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales. Finalmente, el flujo del aire es expulsado por la cavidad bucal. Ahora, ¿cuáles son las virtudes de las cuerdas vocales? Este elemento nos permite hacer el famoso vibrato, una técnica muy utilizada por los cantantes a la hora, pues, de interpretar un tema. Más o menos así, ¿no? Ah, oh. Profesor, ¿y yo también lo puedo hacer? Tal vez no, porque no eres cantante o simplemente no conoces esta técnica. No creo, pues, que camino a casa, llegues a casa y le dices, pues, a tu mamá: hola, mamá, hola, papá. A tus amigos: hola, Carlos, hola, Anita. No lo creo. Bueno, a medida que vamos desarrollando esta temática, vamos a dar algunos detalles más. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Los fonos. Se dice que la fonética tiene como unidad de análisis a los fonos. ¿Y qué son los fonos, profesor? Los fonos son sonidos materializados. Se dice que estos fonos desprenden ciertas categorías. Tenemos aquí por la acción de las cuerdas vocales. Tenemos aquí los sonoros y los sordos. Los sonoros porque en el momento en que nosotros producimos ese sonido articulado, creamos o generamos una vibración aquí en las cuerdas vocales. Vamos a comprobarlo con la B, la D o la R. Vamos a pronunciar entonces este elemento. B. Con la R, definitivamente nos damos cuenta que se produce una vibración aquí en las cuerdas vocales. Ahora, ¿cómo son los sordos, profesor? Los sordos son todo lo contrario a los sonoros. Se dice que estos no producen una vibración en las cuerdas vocales. ¿Cuáles son esos elementos? P, T, K, F, S, Z. Vamos a comprobarlo con la S, ¿no? A ver, vamos a pronunciar. Con la F, definitivamente. No hay una vibración aquí en las cuerdas vocales. No se produce esa vibración a diferencia de los sonoros. Muy bien. Aquí tenemos por acción del velo del paladar. ¿Dónde está el velo del paladar? Aquí está este elemento. Se dice que se bifurca en nasal y oral. Los nasales producen una resonancia en esta zona, en las fosas nasales. ¿Cuáles son esos elementos, profesor? M, N y Ñ. ¿Y cómo son los orales? Se dice que la resonancia se produce en la cavidad bucal. ¿Cuáles son esos elementos? B, D, G. En realidad todas las consonantes, excepto M, N y Ñ. Muy bien, vamos a explicar esta cuestión. ¿Por qué nasal y oral? Dijimos que esto se daba, pues, por el velo del paladar. ¿Cuál es el velo del paladar? Este elemento, mira, esta punta ápice o simplemente denominado válvula. Se dice que esta válvula o punta
se inclina, se pliega ligeramente a la cavidad bucal, a la matriz de la lengua. Lógicamente, el aire va a ser expulsado por la cavidad nasal. Viceversa, esta válvula, ápice o punta, se inclina o se pliega ligeramente a esta zona que es la faringe. Naturalmente, el aire va a ser expulsado por la cavidad bucal. Muy bien. El aparato fonador comprende 3 segmentos. La cavidad infraglótica está compuesto por los pulmones, bronquios, tráquea y diafragma. Tenemos la cavidad glótica, conformado por la laringe y las cuerdas vocales. Y por aquí tenemos la cavidad supraglótica, conformado pues por los labios, dientes, lengua y entre otros elementos. Muy bien. Se dice que todo cantante, todo intérprete, conoce perfectamente el funcionamiento del aparato fonador. Ellos saben cómo son los procesos, los mecanismos que se realizan para emitir ese sonido articulado. Oiga, yo te voy a dar algunos tips para que te conviertas en un cantante profesional. Si tú quieres dejar de espantar al público, si tú quieres dejar de cantar en la ducha, préstame atención. ¿Cuáles son los 3 procesos básicos que realizan los cantantes? Préstame atención. Número 1, toman aire. Número 2, se apoyan con este elemento que es el diafragma, esta zona de aquí. Y número 3, ponen en manifiesto las cuerdas vocales. Bueno, vamos a hacer una pequeña demostración, pues para que tú te des cuenta que cantar no es nada difícil. Todo lo contrario, es lo más fácil que existe en la vida. Muy bien, número 1 entonces, tomamos aire. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo amarte, porque Dios me hizo quererte y me hizo sufrir más. Tomando aire. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Ajá, ahí están los tips. Ahí están los procedimientos básicos que se realizan para que te conviertas en un cantante profesional. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? El modo de articulación. Aquí ponemos en manifiesto el flujo del aire. Se dice que a la hora de salir, el aire se encuentra con una obstrucción. Veamos, tenemos aquí los oclusivos. El aire se encuentra con una obstrucción total. Hay un cierre total de la boca. Vamos a comprobarlo con la B. ¿Cómo pronunciamos? Ahí está. Definitivamente hay un cierre total de la boca. Igual con los demás elementos. Tenemos los fricativos. Se dice que aquí el aire ya no se encuentra con una obstrucción total. Hay una pequeña abertura. Vamos a comprobar con la F. A ver, pronunciemos. Definitivamente hay una pequeña abertura. Igual con la S, la Z, X y la Y. ¿Qué dice por aquí? Los africados. Tenemos aquí la Che. Este africados es bastante similar a los fricativos. ¿Qué tenemos por aquí? Los laterales, la L y la doble L. Se dice que el flujo del aire es expulsado por los laterales, por los extremos. Comprobemos. La L del halo. Ahí está. Definitivamente el aire es expulsado por los laterales. ¿Qué tenemos por aquí? Los vibrantes. Se dice que el ápice de la lengua, aquí se produce una vibración en la punta. Aquí, en el ápice de la lengua. Comprobemos con la R o doble R. Definitivamente se produce una vibración en la punta de la lengua. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Los alófonos. ¿Qué son los alófonos? Son las variantes de los fonos. Los fonos se desnaturalizan, es decir, cada fono ya presenta
un formato, cada fono presenta una estandarización, pero en el momento de al alternar de posición, estos varían. Veamos, tenemos aquí la primera B. Aquí cumple la función pues de bilabial oclusiva, pero al alternar de posición pasa a ser una fricativa, simplemente por alternar de posición. Esos son los alófonos. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Por el punto de articulación. Oiga, aquí ponemos en manifiesto órganos que están comprometidos o involucrados con la producción de este sonido. ¿Cuáles son esos, profesor? Pueden ser los labios, los dientes, la lengua y entre otros elementos. Muy bien, tenemos por aquí los bilabiales. Se dice que los bilabiales, aquí estos órganos, estos labios inferior y superior se juntan, se unen. Vamos a comprobarlo con el caso de este elemento B. ¿Cómo sería? B. Definitivamente los labios inferior y superior se juntan, se unen. Igualmente con los demás elementos. Luego tenemos labiodentales. ¿Cómo es esto de labiodental, profesor? Se dice que el labio inferior se aproxima a los incisivos. A ver, vamos a comprobarlo con la F, ¿no? Feo, ajá. Fea, ajá. Ahí está, definitivamente. Tenemos los interdentales. Oiga, este elemento representa la Z. Se dice que el ápice, la punta de la lengua, empuja los incisivos, como la Z, ¿no? Z, como los españoles. La situación aquí es que en Perú y en muchos países hispanohablantes, pues pronuncian la Z como la S. Esa es la situación. Luego tenemos los dentales. Aquí pues el ápice, la punta de la lengua, se desplaza hacia los incisivos superiores. Vamos a comprobarlo. D y T. D de dedo, por ejemplo, ¿no? Definitivamente la punta, el ápice de la lengua, se desplaza a los incisivos superiores. Luego tenemos el alveolar. ¿Dónde encontramos esta zona? Aquí está, mire. Ahí está. Este es el alveolar. Esa es la zona del alveolar. Bueno, aquí el ápice, la punta de la lengua, se desplaza a esta zona, al alveolo. ¿Dónde está? Aquí está esta zona. Alveolo. ¿Cuáles son los elementos? La R, R, S y los demás elementos. Comprobemos con la R. Definitivamente nos vamos a dar cuenta que la punta, el ápice de la lengua, se desplaza a esa zona, los alveolos. Luego tenemos el palatal o paladar. ¿Dónde está esta zona, profesor? Aquí está, próximo ¿a quién? Al alveolo. Se dice pues que el predorso de la lengua, a ver, imaginemos que esta es nuestra lengua. Esta es la punta, este es el ápice, luego tenemos el predorso de la lengua y tenemos el dorso, la parte posterior de la lengua. Bueno, en el paladar, el predorso se aproxima a esta zona, que es el paladar. ¿Cuáles son los elementos? Che, ñ, doble L y Y. Podemos comprobarlo, ¿no? Como en el caso de chompa. Chompa. Ajá. Luego tenemos el velo, o velar también le dice. Bueno, aquí se dice que ya no el predorso, sino el dorso o la parte posterior de la lengua. Se aproxima a esta zona. ¿Dónde está el velo? Ahí está el velo. ¿Cuáles son los elementos, profesor? K, G y X. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí, profesor? Tenemos el triángulo de las Bermudas. No, jovencito. Este es el triángulo vocálico gracias a la cortesía del lingüista Helway. Bueno, aquí se pone en manifiesto la lengua. Y vamos a evidenciar, vamos a presenciar cómo el predorso y el dorso, la parte posterior de la lengua, se aproxima o se desplaza a estas zonas de aquí. Además, también vamos a evidenciar cómo la lengua se mantiene plana o en su defecto presenta una curva descendente o una curva ascendente. Es por eso que se llama baja y alta. Profesor, ¿cuáles son las vocales medias? Tenemos la O y la E. En el momento que tú produces estos sonidos, estas vocales, se dice que la lengua se mantiene plana.
en la zona media. No olvides entonces, media o I. Tenemos baja. ¿Cuál es la vocal baja? La A. Se dice que aquí la lengua presenta una curva descendente. A. Ahí está. Tenemos aquí las vocales altas. ¿Cuáles son las vocales altas? U e I. Se dice que aquí la lengua presenta una curva ascendente, hacia arriba. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos anterior y posterior. ¿Cuáles son las vocales anteriores? Tenemos la I y tenemos la E. Se dice que aquí el predorso de la lengua, tenemos el ápice, el predorso y tenemos el dorso. El predorso de la lengua se aproxima o se desplaza a esta zona. Aquí está. Más o menos a esta altura que es el paladar. Luego tenemos la parte posterior. Anterior y posterior. Tenemos las vocales posteriores, la U y la O. Se dice que la parte posterior, ¿no?, el dorso de la lengua se desplaza o se aproxima a esta zona de aquí. Más o menos entre el paladar y el velo. Muy bien, jóvenes, espero pues que este video contribuya a tu formación académica. #quédate en casa.